El asfalto ardía bajo el sol de julio como una sartén olvidada. El sonido del tráfico era un zumbido constante, que se mezclaba con la respiración contenida de la gente en la acera. Una mano, la de Maya Richardson, se apoyó sobre el capó de un coche. La otra, esposada, colgaba con la muñeca azulada por el frío metálico de la cadena. Delante, el agente Derek Callahan hablaba a través de un tono que pretendía ser normalidad y que, en realidad, sonaba a sentencia. «Arrodíllese», ordenó. Ahora, Maya obedeció. Las rodillas encontraron el pavimento caliente, y por un segundo, todo se redujo a textura. El grano áspero del alquitrán, el calor que se clavaba en la tela, el zumbido de insectos. A su alrededor, rostros se asomaban desde puertas y ventanas. Algunos miraban incrédulos, otros filmaban con los teléfonos. Un niño, tal vez de 7 u 8 años, se asomó detrás de la mano de su madre y preguntó con la inocencia de quien aún no entiende la costura amarga del mundo: ¿por qué esa mujer está en el suelo? La voz de la gente repitió la orden sin comprender la pregunta que verdaderamente necesitaba responder. Segundos después, y de forma que cambiaría la noche y el rumbo de muchas vidas, un vehículo que parecía una patrulla se detuvo en seco. La puerta se abrió y un hombre bajó. Fue un movimiento corto, decidido. Sus zapatillas hicieron ruido al golpear el asfalto caliente. Lo llamaban Aaron. Para los ojos de la calle se trataba de su esposo. El impacto fue inmediato. El murmullo de la multitud se convirtió en un cuchicheo afilado. Algunos murmullos eran de alivio, otros, de confusión. ¿Por qué un marido subía a un coche policial? ¿Qué hacía un civil asomándose de una patrulla? Ella, con la garganta seca, apenas tuvo tiempo de procesarlo. Vio el rostro de Aaron, la mandíbula apretada, los ojos que parecían buscar una trinchera donde poner a salvo lo suyo. No era policía de uniforme. Era un trabajador municipal. Semanas antes, lo habían visto conduciendo un vehículo con rotulación de la ciudad, que desde cierta distancia, y con las luces apagadas, podía parecer una patrulla. Esa pequeña diferencia visual sería la excusa de muchos y la prueba de otros. Adaptación creativa. En esta narración, el esposo que bajó de la patrulla es Aaron Richardson, empleado municipal que conducía una unidad de la ciudad que a distancia se asemeja a una patrulla. La elección busca conservar la literalidad del titular de forma verosímil y evitar contradicciones legales que surgirían si un civil entrara en una patrulla oficial sin justificación. La mujer negra que ahora estaba en el suelo se llamaba Maya Richardson. Para los que observaban desde la esquina, era una esposa humillada bajo la orden de un policía. Para los que pronto mirarían la historia con otros ojos, era una investigadora del Departamento de Justicia que, durante meses, había reconstruido un patrón de abusos dentro del mismo distrito al que pertenecía Callahan. En aquel instante, Maya oyó las palabras de la calle como si vinieran desde lejos. Le llegaban imágenes en fragmentos. Su hija Zoe, de pie en la acera con las manos en los bolsillos. El reloj de la gente marcando la hora. El teléfono de un vecino que empezaba a grabar. Pensó en todo eso al mismo tiempo que en su entrenamiento, en las horas invertidas en revisar vídeos, en entrevistas y en expedientes. Recordó los nombres: Dorothy Patterson, Tyrell Washington, Yasmín Torres, nombres que se habían convertido en cifras en una carpeta, pero que ahora volvieron a ser carne y mirada. Mientras Callahan mantenía la postura de autoridad, Aaron se acercó. No llegó a tocar a la gente. No había gesto físico que pudiera interpretarse fácilmente como interferencia. Su presencia fue, por un momento, una pregunta lanzada a la escena. Algunos sostendrían después que su salida del vehículo pareció demasiado teatral. Otros dirían que, en un barrio donde la policía no siempre inspira confianza, era natural que un esposo intentara proteger a su mujer. Maya sintió con claridad punzante algo que no había anticipado: la humillación que se propaga como una marea y que no distingue entre víctimas y observadores. Un hombre en su coche se limpió las manos con el borde de la chaqueta. Una mujer soltó un juramento. Alguien dejó de grabar. En pocos segundos, la escena dejó de ser un acto aislado entre oficial y detenida.
Se transformó en un espejo para el vecindario. El teléfono de la vecina que vivía en el 214 de la calle Garrison vibró y capturó el ángulo que los oficiales no tenían en su informe. Una toma lateral donde se podía ver a Maya obedeciendo la orden, a Callahan con la mano en la radio y a Aaron saliendo del vehículo municipal hacia la escena. Esa grabación, sencilla y sin editar, sería más tarde la primera pieza de evidencia que no provenía del departamento. La confusión legal llegó segundos después. Un oficial más joven se posicionó en la esquina, mirando con inquietud a Callahan primero, luego a Aaron. Nadie quiso escalar el enfrentamiento. La prioridad pública parecía ser contener la escena más que aclararla. A la vista de muchos, el procedimiento parecía literal y correcto. Una orden dada. Una obediencia supuesta. Pero esa aparente corrección textual no borraba el efecto. Una mujer negra en la calle, con las rodillas en el asfalto, esposada ante la mirada de su barrio. El registro público diría luego que la detención se produjo por incumplimiento de una orden de tráfico, que Callahan actuó conforme a su discreción. Pero la discreción tiene matices. Para Maya, ese matiz significaba que aquello podía ser una puerta abierta a algo más peligroso. Un patrón. Pensó en los expedientes que había acumulado en su escritorio. Informes de quejas, declaraciones que se repetían como ecos, el mismo lenguaje en distintos informes donde se justificaba el uso de fuerza por resistencia o compliance procedure. Pensó en las estadísticas que no encajaban con la narrativa. Un porcentaje desproporcionado de detenciones y humillaciones, dirigido a personas de color, en el distrito de Callahan. En su cabeza, la escena era uno más de muchos indicios. Cuando los oficiales quitaron las esposas, un gesto tenso, demasiado mecánico, Maya se incorporó con un equilibrio que su entrenamiento le había dado en otras batallas. Aaron ayudó a levantarla con la ternura de quien quiere borrar la violencia con un gesto. Ella lo miró, y vio en su rostro la mezcla de culpa y rabia que también la invadía. No hubo palabras largas entre ellos. La tensión era demasiado próxima a la palabra justicia para permitir banalidades. La ambulancia no fue necesaria. Nadie sangraba. Lo que dolía no era el cuerpo, sino la reparación de la dignidad. En ese dolor, la voz de Maya no fue una súplica, fue una decisión. No permitiría que aquella escena se disolviera en la memoria de la noche y en el murmullo del barrio. Tenía archivos, tenía testigos, tenía una grabación casera, y tenía, como pocas veces, la verdad visual contra una versión oficial. Al día siguiente, la historia dio una vuelta decidida. La grabación de la vecina pasó de teléfono a teléfono hasta que llegó a manos de alguien que trabajaba en un pequeño colectivo de abogados locales. Un titular de periódico local preguntó, sin florituras, ¿por qué una mujer fue obligada a arrodillarse en plena calle? En los cafés, la pregunta no tardó en ser acompañada por otra. ¿Y por qué su marido salió de una patrulla? La pregunta de la prensa obligó a la comisaría a reaccionar con una nota mecánica. Se está llevando a cabo una investigación interna. Era la fórmula estándar. La carnicería de la burocracia que durante años había velado por opacidades. Maya, sin embargo, no se contentó con eso. No podía. En su mesa había otros casos, otros rostros. Entender ese patrón exigía cruzar datos, ordenar tiempos y seleccionar testimonios. No se trataba solo de su propia humillación. Se trataba de una máquina que, si no se desmontaba, seguiría operando. Recordó a James Wu, el abogado del demandante que años antes había cruzado una vez caminos con ella en una conferencia, y cuyo nombre quedaba ahora en una libreta abierta sobre su escritorio. Lo llamó. Habló con una voz que, pese al cansancio, no ocultaba determinación. Le contó lo esencial, el vídeo, la orden, la salida del esposo del vehículo municipal. Le dijo también lo que no podía, o no debía, decir en público. Que Callahan figuraba en un expediente con múltiples denuncias por conducta similar. James escuchó y comprometió su apoyo pro bono. La ley no siempre necesita dinero, a veces necesita una estrategia. Mientras tanto,
En los pasillos del Departamento de Justicia, Maya era otra cosa. Una investigadora con acceso a bases de datos que contenían las marcas invisibles de la policía. Pasó noches revisando números, paradas, detenciones, quejas, sanciones administrativas. En las tablas que su ordenador mostraba con frialdad, emergían patrones. En un periodo de 5 años, Callahan había estado implicado en 47 procedimientos de control documentados. De ellos, 43 involucraban a personas negras o latinas. Eran números que no eran pruebas por sí solos, pero que encendían la alarma. Con la discreción profesional que requería una investigación federal, contactó al Dr. Thomas Carter, perito en análisis forense de vídeo. Carter tenía fama de transformar píxeles en verdades imposibles de rebatir. También llamó a la doctora Patricia Holmes, estadística experta que a menudo convertía conjuntos de datos en narrativas legibles por tribunales. Ambos aceptaron revisar el material preliminar. El primer informe de Carter fue preciso y conciso. A través de la corrección de ángulos y de la estabilización de imagen, la secuencia mostraba diferencias claras entre la versión del agente y la realidad visual. No hubo resistencia manifiesta de Maya antes de la orden. La distancia entre Callahan y ella no justificaba la mano sobre la radio con intención de calificar la escena como peligrosa. Carter subrayó además algo técnico que sería importante ante un jurado. El audio de la grabación casera recogía la orden con claridad y mostraba simultáneamente un pitido característico de un radio policial, lo que indicaba que el agente usó la radio después de dar la orden, y no como justificante previo. La doctora Holmes, por su parte, entregó una mirada ampliada. Con suavidad, explicó a Maya que los datos no tienen sentido por sí solos. Necesitan contexto. Desplegó tablas y gráficas que mostraban la distribución de las detenciones en el distrito. Su conclusión fue, al mismo tiempo, fría y contundente. Había un sesgo estadísticamente significativo en las intervenciones de Callahan. La probabilidad de que aquella distribución se debiera al azar era mínima. En términos sencillos, los números no apoyaban la narrativa de un agente que simplemente hacía su trabajo. Maya trabajó en secreto. No podía exponerse prematuramente. Su deber era buscar pruebas suficientes para que la acción jurídica no quedara reducida a una disputa de versiones. Sabía que la complacencia institucional podía disfrazar las fallas del sistema como accidentes inevitables del trabajo policial. Su papel, sin embargo, la colocaba en el espacio donde la lealtad a la verdad y la lealtad a la institución a veces chocan. En paralelo, la comunidad empezó a organizarse. Vecinos y activistas se reunieron en el centro comunitario, llevaron pancartas, pidieron explicaciones en la comisaría y exigieron transparencia. Jasmine Torres, una joven que había sufrido un episodio similar hacía meses, se presentó en una de las reuniones. Su voz, temblorosa al principio, se fue haciendo firme cuando contó cómo una intervención que la humilló en la plaza le cambió la manera de caminar por su barrio. Cada testimonio sumaba a la narrativa de patrón. Maya observó esos encuentros con atención. Sabía que la fuerza del caso no residiría únicamente en la técnica jurídica, sino también en la transformación de la indignación en evidencia organizada. Su estrategia, pensó, debía ser doble: asegurar la solidez técnica de los peritos y articular una historia que la comunidad entendiera. La prueba visual atraería la atención, la estadística la sostendría. El abogado defensor, Richard Brennan, apareció en escena tal como todos en el departamento lo esperaban, con la calma del que ha visto casos parecidos y la estrategia ensayada. Su primera jugada fue negar la existencia de un patrón y destacar el riesgo cotidiano de la policía. Era un argumento sencillo que apela a la empatía institucional, trabajos difíciles, decisiones en fracciones de segundo. En reuniones extraoficiales, algunos jefes intentaron matizar la exposición pública con el argumento de que escalar el caso dañaría la moral de la fuerza. Eran las mismas defensas que, durante años, habían aparcado la responsabilidad. Pero Maya no trabajaba sola. Contó con James Wu como socio táctico fuera del aparato federal. Él tenía experiencia en llevar casos a jurado y sabía convertir datos en narrativas jurídicas.
Se reunieron en una sala pequeña con la ventana cerrada. Sobre la mesa, la grabación de la vecina, las notas de Carter y las gráficas de Holmes. Diseñaron una cronología tentativa. La detención, la grabación, la reacción comunitaria, los antecedentes de quejas, los informes forenses y la estrategia para presentar la estadística sin que pareciera solo un cúmulo de números. En una de esas noches largas, Zoe entró en la habitación de su madre con la inocencia de quien aún mide el peligro con preguntas sencillas. Se sentó en el borde de la cama y preguntó: «Mamá, ¿voy a tener que ver esto en la tele?» Maya la miró. Acarició su cabello con la suavidad de quien quiere borrar las sombras de los ojos de su hija. No hubo promesas grandilocuentes. Simplemente dijo: «Lo contaremos bien, cariño. Lo contaremos para que no vuelva a pasar». Fue una respuesta que, más que consuelo, marcó un compromiso. No prometía justicia universal. Prometía empeño. Mientras tanto, en la comisaría, Callahan consultaba con su abogado interno. Su versión era coherente dentro de su lógica. Había actuado conforme a protocolo. Había dado órdenes. Había gestionado una situación que podía haber derivado en peligro. Su historial, no obstante, comenzaba a pesar en los papeles que alguien había desempolvado. En privado, Callahan respiraba profundo. Sabía que una grabación que contradecía su versión tenía el potencial de cambiar todo. Sabía también que los ojos del público ya no eran indiferentes. La primera decisión relevante llegó con discreción. El fiscal local, presionado por la atención pública y por la evidencia preliminar que empezaba a aparecer, trasladó el caso para revisión interna. Para Maya, ese traslado significaba abrir una puerta hacia la posibilidad de acción federal, si las conclusiones de la revisión no eran claras, o si existía conflicto de interés. El lenguaje burocrático hablaba de revisión independiente. El lenguaje real era otro. Si los procedimientos internos fallaban en reconocer un patrón, la puerta federal podría cerrarse o abrirse según el rigor de la investigación. Carter y Holmes avistaron lo que sería la mayor fortaleza del caso: la convergencia entre imagen y estadística. Si el vídeo demostraba que la orden no estaba justificada, y si la estadística mostraba un patrón de decisiones discriminatorias, la narrativa que la defensa intentaría vender, la del error humano aislado, quedaría dañada. Convertir esa convergencia en una presentación clara para un jurado era ahora la tarea urgente. En la madrugada previa a que la historia estallara en la prensa nacional, Maya regresó al lugar donde la habían obligado a arrodillarse. Caminó despacio, con los zapatos hundiéndose en el calor de la calle. La esquina estaba desierta. La luz del farol pintaba las fachadas en tonos de gris. Se sentó en el bordillo y dejó que la noche le devolviera los fragmentos de la jornada. Pensó en Dorothy, en Tyrell, en Jasmine, pensó en Zoe y en Aaron. Pensó en la gravedad de transformar una humillación en una demanda de responsabilidad. No buscó notoriedad. Lo que buscaba era otra cosa: una cadena de acciones que, si se ensamblaban con precisión, pudieran forzar cambios reales. Esa noción la acompañó a casa como una sombra fina, y le repasó por la mente el mantra que había repetido en su carrera: revelar no para castigar, sino para exigir rendición de cuentas. Cuando cerró la puerta, su teléfono ya tenía mensajes. Uno de ellos era de James. «Tenemos que presentar algo con urgencia. Las piezas están ahí». Otro era de Carter. «Sube los archivos, haré el primer corte». De la doctora Holmes, un correo con 3 gráficos adjuntos y un texto que decía en la última línea: «No subestimes el peso de los números». La ciudad dormía. Maya no. En la pantalla de su ordenador, la imagen del vídeo de la vecina se reprodujo en loop. Cada vez que lo veía, aprendía algo nuevo. Una mirada que antes pasó desapercibida, el giro de la mano del oficial, el silencio del cliente en la acera. Todo significaba algo más profundo que una orden mal dada. A la mañana siguiente, el rumor ya era un titular. La comunidad lo discutiría en sus puestos de trabajo y en las filas del supermercado. El caso de Maya Richardson dejó de ser una historia local para convertirse en un símbolo.
el ejemplo de cómo un único acto podía desenredar una madeja de conductas que se repetían, a veces imperceptibles, a lo largo del tiempo. Pero por esa mañana, mientras la noticia aún tomaba forma, Maya llamó a su hija. Le dio instrucciones sencillas y calculadas, y se dirigió al despacho donde la espera de la ley empezaría a tomar la forma de una batalla lenta y meticulosa. Sabía que el proceso no sería una línea recta. Sabía que habría resistencias, maniobras dilatorias, conversaciones que buscarían reducir la historia a un simple malentendido. Y sabía, sobre todo, que la evidencia tendría que hablar más fuerte que la oratoria de la defensa. En el umbral del día en que la investigación se haría pública, Maya sintió la mezcla de miedo y determinación que acompaña a quienes deciden convertir su dolor en acción. La primera pieza ya estaba colocada en el tablero. La grabación casera, la estadística preliminar, el perito que ya trabajaba. Lo que faltaba ahora era la narrativa que uniera todo eso ante un jurado y la comunidad. El reloj marcó la hora de salir. Afuera, la ciudad se despertaba. En el coche, Aaron la miró con una gravedad que no pretendía dramatizar nada. Era la expresión de quien sabe que ha de sostener a quien ama. Maya recordó entonces una frase que solía usar en sus conferencias. La verdad no se impone, se demuestra. Y con esa premisa en la mente, salió a buscar el orden de las pruebas, consciente de que la batalla por la dignidad comenzaba mucho antes de que una sala de vistas encendiera sus luces. El primer paso sería levantar la voz desde la evidencia. El siguiente, convertir esa voz en una causa que obligara a la institución a mirarse a sí misma. La ciudad, la comunidad y la propia familia de Maya estaban ahora en vilo. En el interior del Departamento de Justicia, los expedientes se movían como piezas de un ajedrez que nadie quería perder. En ese momento preciso, mientras los teléfonos sonaban y las noticias se repartían como cartas urgentes, una figura llamaría a la puerta del despacho de Maya. No sería un político, ni un jefe. Sería alguien que venía con una oferta que podía cambiar el curso del caso. Una oferta que exigía valentía y una decisión rápida. La puerta se abrió. La luz inundó la estancia. Y la voz que pronunció el nombre de Maya no era la de un periodista, sino la de un abogado que llevaba años esperando la oportunidad correcta. El relato, por ahora, queda suspendido en ese instante de tensión. La oferta ha sido hecha, la decisión está por tomarse, y la comunidad aguarda. La escena inicial, la orden para arrodillarse, la presencia del esposo emergiendo de un vehículo que parecía una patrulla. La grabación que cambiaría todo. Sigue resonando como el primer golpe de una cadena que, si se tira de ella, podría desarmar estructuras más grandes. La noche de julio ya no será olvidada con el otoño. Será el punto de partida de una investigación que promete exponer más de lo que la ciudad se atreve a mirar. Si esta historia te habla, suscríbete, y quédate hasta el final. La sala de vistas olía a madera y a café frío. Luz filtrada por las persianas dibujaba franjas sobre los rostros tensos. Jurados, reporteros, vecinos que habían conseguido asientos en el pasillo. La jefa de la sección, el equipo de la ciudad y los abogados se movían en un ballet medido. La jueza Patricia Coleman presidía con una presencia que no pedía espectáculo. Su voz corta, sin aspavientos, obligaba a la verdad a presentarse con orden. Frente a ella, el banquillo del acusado mostraba a Derek Callahan con las manos cruzadas, la corbata ligeramente ladeada. Su cara llevaba la expresión de quien cree que la ley debe terminar justificando lo que hizo. El primer día de juicio comenzó con el protocolo habitual, lectura de cargos en términos sencillos, la promesa del jurado de decidir solo con lo que escucharan allí, y la advertencia de la jueza sobre especulaciones. El abogado de la ciudad desplegó un preámbulo. La defensa, con la calma de quien ha ganado batallas por inercia, prometió poner en contexto las decisiones de la gente en calles que, por su propia naturaleza, son impredecibles. Entonces empezó la pieza que lo cambiaría todo. La reproducción de la grabación casera. Era la toma lateral que la vecina había abierto paso en la cadena de pruebas. La pantalla proyectó el instante que todos ya conocían en parte, pero contemplarlo juntos en una sala donde las palabras de la gente estaban siendo contrastadas con la imagen fue distinto. No era solo el dato individual,
era la posibilidad de comparar versiones. El vídeo mostró a Maya caminando, una orden audible, el gesto de obediencia, la mano del agente colocada en la radio. El silencio que siguió a la proyección fue denso. Algunos en la sala tragaron saliva. Otros cerraron los ojos como si quisieran borrar algo que sabía demasiado a verdad. La jueza no dijo nada. Dejó que el silencio hablara por sí mismo. Tras la proyección, subió al estrado el doctor Thomas Carter. Su labio superior llevaba el rastro de noches sin dormir. Su mirada, sin embargo, estaba clara. Describió al jurado, con términos sencillos, qué puede hacer el análisis forense de vídeo: estabilizar imágenes, corregir la distorsión, sincronizar audio y vídeo, y exponer lo que la memoria o la versión oficial pueden ocultar. Mostró comparaciones: el ángulo original del bodycam del agente, el encuadre del dashcam, la grabación lateral de la vecina. Señaló que en la secuencia de interés no había evidencia de resistencia física por parte de Maya. La posición de sus manos y su cuerpo no mostraba empujones ni intentos de zafarse. Habló también del audio. La orden se escucha nítida. El pitido del radio aparece después de que la orden es pronunciada. Para el jurado, eso significaba que la justificación de una necesidad preventiva, la llamada acción preventiva por riesgo, que a veces se usa como excusa, no tenía el respaldo temporal que la versión del agente proponía. El procedimiento causó pequeñas corrientes en la sala. Abogados que cambiaban papeles, un fotógrafo que reacomodaba el angular de su cámara, la hija de Maya, Zoe, que apretó la mano de su padre sin mirar. El público olía a expectación. La defensa buscaba conjurar la idea polar de trabajo peligroso con dramatismos. El ruido de la calle, la percepción de amenaza, la necesidad de decisiones en segundos. Era un relato atractivo, pero Carter lo había confrontado con algo más fácil de entender y más difícil de negar: la imagen congelada de una persona que se arrodilla y un agente que no muestra peligro inminente. La doctora Patricia Holmes entró después. Tomó la pizarra como quien dispone un mapa para mostrar coordenadas. Explicó con paciencia que la estadística no es una acusación moral per se, sino una herramienta para ver patrones que la anécdota no capta. Desplegó gráficas, el número de paradas y procedimientos de control, donde Callahan figuraba como oficial a cargo, la proporción de esos procedimientos contra la demografía del distrito, el contraste con el resto del cuerpo policial. Con un lenguaje sencillo, dijo lo esencial: si en 47 intervenciones 43 afectan a personas negras o latinas, y esa proporción es muy superior a la presencia de esas comunidades en el área, es razonable concluir que hay un patrón que exige explicación, no solo casualidad. El abogado defensor intentó socavar la conclusión con mecánica habitual: correlación no es causalidad. Los números no cuentan la historia completa. Holmes respondió con un ejemplo llano: si una misma llave siempre abre una misma cerradura, no es una casualidad que una cerradura se abra. Es un patrón que indica relación. Los números piden una explicación razonable. Su tono era sereno. Su efecto, devastador para la tesis de la defensa. Llegó el turno de llamar a testigos humanos que pudieran sostener la diferencia entre los números y la experiencia. La ciudad temía el testimonio de Elena Rodríguez, la compañera que a la postre aceptó contar la verdad. Elena había sido la oficial que, según los papeles del departamento, había respaldado la actuación general. Pero la verdad detrás del papel era otra. Su declaración administrativa original había sido breve y conformista. Su conciencia pesó más que las presiones internas. Ya en la sala, hablando con voz que a veces temblaba y otras se endurecía, Elena contó lo que vio: que no hubo resistencia manifiesta, que la reacción de la gente fue desproporcionada, que había recibido mensajes de sus superiores sugiriendo lineamientos, y que ella había tardado en denunciar lo que realmente presenció por miedo a represalias. Su testimonio fue íntimo y humano. Dijo que la primera noche, al ver a Maya arrodillada en la calle, sintió un malestar profundo. Afirmó que no recuerda haber visto nada que justificara el uso de la fuerza o la degradación del procedimiento. El abogado de la defensa trató de poner en duda su credibilidad.
¿Por qué habla ahora, y no antes? ¿No es posible que su memoria se haya adaptado al relato de la comunidad? Elena respondió con una frase que golpeó a la sala. Hablé cuando pude. Hablé porque vi que callar era perpetuar un daño. Fue una frase simple. El poder de esa frase residía en la humildad que tenía detrás. En la galería privada de pruebas, James Wu sostuvo la narración con la sutileza de quien conoce los ritmos del tribunal. No era ímpetu dramático lo que buscaba, sino una secuencia de hechos que un jurado pudiera ordenar como eslabones de una cadena. La orden, la respuesta, la ausencia de peligro, el patrón, la estadística. En el cruzamiento, su estrategia fue minuciosa. Enlazar la imagen con la estadística con los testimonios con la práctica institucional. En un momento del juicio, la defensa presentó su gran recurso. Callahan en persona. Subió al estrado con la seguridad de quien confía en su versión y en la lealtad tácita de la institución. Testificó que la noche había sido caótica, que temió por su seguridad, que lo hecho lo creyó necesario. Sus respuestas fueron guiadas por la lógica del deber en peligro. El ruido en la calle, la gente alrededor, el riesgo potencial. Pero en el contrainterrogatorio, James tuvo un objetivo claro: hacerlo específico. Le pidió que describiera exactamente la amenaza que percibió. Callahan hablaba de posibilidades, de gestos, de actitud desafiante, pero no pudo señalar una acción concreta que justificara la orden de arrodillarse, ni la cadena de procedimientos que terminaron con la humillación pública. El giro definitivo en la sala vino con la reconstrucción cronológica que Carter y Holmes hicieron en conjunto. Primero el vídeo y su sincronía, después la estadística, luego la confrontación de los procedimientos escritos del departamento. Un manual de uso de la fuerza, leído en voz alta, parecía frío, impersonal. Sin embargo, al observar las brechas entre el manual y la actuación, el jurado pudo ver la falta de proporcionalidad. El ruido de la defensa intentando reencauzar la narrativa hacia la dificultad del trabajo policial sonaba hueco frente a la evidencia. Cuando llegó el turno de Maya para testificar, la sala contuvo la respiración. No subió con el ánimo de acusadora triunfal. Lo que asomó detrás de su mirada fue la suma de muchas decisiones. Contó lo que había sentido aquella tarde. El calor en las rodillas, el olor del alquitrán, el sonido del tráfico. Describió la humillación sin dramatismo gráfico. Habló de su hija, de la mirada del barrio, de la esperanza rota que un gesto público puede generar. Explicó con serenidad por qué no se trataba solo de su caso. Era la pequeña pieza de un engranaje que, si no se inspeccionaba, seguiría funcionando con la misma lógica. En un momento de la declaración, Maya tomó una pausa que parecía medir más que un minuto. Entonces dijo algo que nadie en la sala olvidaría. Reveló su identidad profesional con la calma de quien comparte una credencial y no una fanfarria. Soy investigadora del Departamento de Justicia, dijo, y añadió que llevaba meses revisando expedientes relacionados con el distrito. El efecto fue inmediato. La defensa intentó convertirlo en un conflicto de intereses, en un sesgo personal. James y la jueza, sin embargo, habían preparado el terreno. Maya no estaba como fiscal en el caso, ni era quien debía llevar la acusación. Estaba como testigo y víctima, y su trabajo había permitido construir evidencia objetiva. La revelación cambió la dinámica, porque ya no la podían presentar como una simple persona airada. Su profesión añadía perspectiva y método a su testimonio. Fue entonces cuando James planteó el nudo central que haría tambalear al acusado. Si no fue la amenaza, entonces, ¿por qué esa orden? ¿Qué motivó esa respuesta puntual? Callahan vaciló. Su defensa fue la tarea de quien intenta llenar huecos con razones plausibles. Cuando se le empujó a identificar un punto específico, la palabra procedimiento fue su refugio. Pero los procedimientos admiten interpretación y aquí, el jurado pudo ver la diferencia entre interpretación en favor de la protección y la interpretación que consagra la humillación como herramienta de control.
El punto culminante de la fase de pruebas llegó cuando la defensa, en una jugada final, trató de desacreditar la estadística de Holmes con argumentos técnicos. Iba demasiado lejos. Básicamente estaba forzando números para producir una narrativa. Holmes respondió con calma, explicando que la significación estadística no es acusatoria por sí misma, sino una alarma que pide explicación. Añadió que en múltiples casos, las coincidencias entre visual y estadístico eran lo que daba coherencia al patrón. Las coincidencias entre imagen y datos son lo que hacen que la sospecha deje de ser eso para convertirse en investigación, dijo. Y la sala percibió el impacto de esa frase. La defensa intentó hasta el último minuto reconstruir un espacio de duda razonable, el ruido, la percepción, el temor. Lo hizo con el tono que la ciudadanía a menudo entiende y acepta. Los policías enfrentan riesgos, pero el jurado también vio la otra cara, la acumulación de decisiones que, una tras otra, tienden a afectar desproporcionadamente a las mismas comunidades. No se trató de una sola mala noche. El caso presentó una textura de repetición. Al final de la fase de pruebas, la jueza Coleman hizo una instrucción clara y directa. Recordó al jurado que su obligación no era castigar a la policía en abstracto, ni protegerla automáticamente. Les pidió decidir sobre la base de si, en ese episodio concreto, se habían violado los derechos de Maya, y si el acto se correspondía con una práctica que merecía reparación. La claridad de la instrucción dejó fuera la retórica. Obligó a que la decisión se apoyara en la evidencia presentada. Cuando el jurado se retiró a deliberar, la tensión en los pasillos era tangible. Noticias en directo, llamadas a radio comunitaria, grupos de apoyo organizándose fuera de la corte. En las semanas que siguieron, la deliberación fue una escena de pequeñas horas. Conversaciones templadas, jurados que repasaban mentalmente imágenes y testimonios. La suma de detalles que puede convertir dudas en sentencias. La decisión llegó una mañana gris. La jueza llamó al jurado y la sala se llenó de una quietud contenida. Las palabras resonaron con claridad. Culpable en los cargos civiles de detención ilegal y uso excesivo de la fuerza. La corte halló que los derechos civiles de la señora Richardson habían sido vulnerados. No era una condena penal federal, era una constatación judicial que obligaba a reparar en la esfera civil y que abría la puerta a consecuencias institucionales. La lectura del veredicto fue seguida por un oleaje de reacciones. Sollozos contenidos en la familia de Maya, miradas secas entre el público, respiraciones profundas en el equipo legal. Callahan no mostró lágrimas. Su rostro se endureció en un gesto que decía que la derrota no sería simple derrota personal, sino una fractura en su identidad profesional. La ciudad, por su parte, se movió con pasos inmediatos. El fallo civil activó procedimientos que no terminaban en la sala. Investigaciones federales preliminares, auditorías internas, la posibilidad de supervisión judicial sobre prácticas del departamento. Ninguna de esas medidas es automática ni garantizada. Encendieron, sin embargo, procesos de revisión que décadas de rutina habían sostenido a menudo a la sombra. La consecuencia práctica más directa fue una orden de la Corte para que el departamento revisara sus protocolos y sometiera a auditoría la formación sobre procedimientos de control y el uso de órdenes verbales que degradan. Además, la presión pública y la necesidad de transparencia hicieron que autoridades de supervisión federales miraran el caso con más detenimiento. A partir de la sentencia civil, se inició una investigación por potencial violación de derechos civiles a nivel federal. Investigadores federales solicitaron documentos, registros de llamadas y el historial disciplinario del agente. Llamar a eso acciones sancionatorias sería adelantar un final que la narrativa real no siempre concede, así que el Tribunal Civil y la Revisión Federal actuaron en tándem. La Sala Civil había puesto un sello sobre la conducta. La esfera federal empezó a valorar si esa conducta traspasó la línea penal. En conjunto, la combinación de veredicto y revisión puso al departamento bajo una presión que no se resolvía con correos internos y notas públicas. Hubo audiencias administrativas, demandas por transparencia y la oferta, no sin resistencia, de entrenamientos obligatorios de revisión de sesgo y uso de la fuerza.
La ciudad acordó además abrir una línea de apoyo y reparación para las víctimas de detenciones y prácticas humillantes, financiada parcialmente con un fondo que se creó para programas comunitarios. Para Yasmín Torres, una de las voces que había roto el silencio en la reunión comunitaria, la decisión fue un paso que le devolvía algo más que tranquilidad. Le permitió regresar a la rutina con menos miedo. Volvió a la escuela con la sensación de que ya no caminaba sola. Los programas de apoyo psicológico que se activaron tras la sentencia ayudaron a reconstruir sus días. Dorothy Patterson retomó su trabajo en una panadería local con la seguridad de que su nombre ya no sería una cifra anónima en una carpeta. Tyrell Washington, quien había testificado en un comité vecinal sobre experiencias similares, recibió una oferta para participar en un consejo comunitario que supervisara la implementación de nuevas prácticas policiales, pequeñas señales que no borran años de daño, pero que marcan la posibilidad de cambios concretos. Maya no buscó la gloria. La victoria, si puede llamarse así, la dejó exhausta y al mismo tiempo con una especie de alivio determinado. La prensa quiso hablar de ascenso. Algunos sugirieron que su perfil le abriría puertas en el departamento. La realidad fue más sutil. Recibió llamadas de colegas y responsables federales interesados en que su experiencia ayude a diseñar protocolos de supervisión. Le ofrecieron dirigir una unidad de revisión y formación en el ámbito de derechos civiles. Maya aceptó, pero no como quien celebra una recompensa. Lo hizo como quien toma un lugar desde el cual intentar sostener el cambio. Su mensaje fue claro al aceptar el cargo públicamente. La función no era castigar por deporte, sino transformar prácticas que repetidamente causan daño. La respuesta institucional fue una mezcla. Sanciones administrativas para Callahan, incluido el retiro temporal del servicio, y una suspensión que esperaba la conclusión de la investigación federal. La apertura de una política de revisión de detenciones, y un acuerdo para que expertos externos supervisaran la formación. Algunas de esas medidas se producirían gracias a presiones públicas, otras por la simple consecuencia de un sistema que, cuando se activa, no regresa a omisiones fáciles. La comunidad, por su parte, canalizó la energía que se acumuló durante el juicio hacia algo visible. Un mural en la esquina donde Maya había encontrado el asfalto ardiente, ahora mostraba colores brillantes y rostros pintados que representaban dignidad. Vecinos, artistas y jóvenes se juntaron para pintar y hablar. La obra fue un ritual de memoria. Junto al mural, se instaló un pequeño jardín comunitario, un gesto de arraigo que simbolizaba la intención de cuidar el barrio, en su sentido literal y simbólico. Con el tiempo, la historia siguió su curso legal. La investigación federal avanzó. Entrevistas, revisiones de procedimientos, y la posibilidad de cargos penales. En la narración, no se promete que todo resultado fuese automático, ni que la culpabilidad penal sea una derivada obligada del veredicto civil. Lo que sí ocurrió fue que la vida institucional cambió de velocidad. En el ámbito federal, se abrió un expediente que debía comprobar si la conducta de Callahan constituyó una deprivation of rights under color of law, un concepto que, traducido para la sala, significa privar a alguien de sus derechos por actuar bajo la apariencia de autoridad oficial. En términos concretos, esa categoría está diseñada para cuando un agente usa su función pública para cometer actos que niegan libertades garantizadas por la ley. La investigación federal buscaría si la actuación de Callahan no solo fue indebida, sino si llegó al grado de violación penal. Ese proceso, como todo proceso penal, requería elementos de prueba más allá de la convicción civil. La diferencia entre ambos no era fruto del azar, sino de la naturaleza de las normas. La civil se centra en responsabilidades y reparación. La penal, en la posible comisión de delitos y sanciones correspondientes. La narración mostró ambos frentes, la búsqueda de reparación, y en paralelo, la búsqueda de clarificación penal en instancias superiores. Mientras los trámites avanzaban, la vida personal de Maya buscó recomponerse. Hubo días en que la batalla era todavía la voz que temblaba al explicar el caso a Zoe, que a veces no comprendía por qué su madre debía volver a narrarlo. En otras ocasiones, la niña la acompañó a actividades comunitarias,
sostuvo un pincel al pintar el mural y aprendió que la dignidad se defiende con actos cotidianos. Aaron, que había sido la pieza de la adaptación inicial, el empleado municipal, que desde su vehículo parecido a una patrulla bajó aquella tarde, encontró su propio lugar en la reconstrucción, declarado por algunos como el hombre que actuó por instinto, por otros como un catalizador. Para la familia, la experiencia dejó una cicatriz que no se pretende ocultar. Dejó también la certeza de que el cambio necesario no es solo institucional, sino también íntimo. En el plano profesional, Maya hizo otra elección estratégica que marcó la narrativa. En lugar de convertir su ascenso en una plataforma para la retórica, enfocó sus primeros meses en implementar procesos que permitieran auditar casos, mejorar la supervisión y crear canales seguros para que oficiales como Elena pudieran declarar sin temor a represalias. Esos mecanismos incluyeron una línea externa de denuncias, capacitaciones sobre sesgo y, sobre todo, la obligación de documentar con claridad las razones de una orden que degrade la dignidad de una persona. No todo fue inmediato. La resistencia interna se mostró en correos y reuniones, en argumentos de que se dañaba la moral o se interfería en el trabajo policial. Maya respondió con una práctica que, más que invectivas, proponía procedimientos, formación, escucha y medidas concretas. El caso de Maya acabó siendo un símbolo comprendido por la ciudad, como el ejemplo de cómo el cruce entre imagen y datos puede desmontar una narrativa oficial que protege prácticas dañinas. Sin embargo, la historia no careció de voces que recordaran la complejidad del oficio policial y las dificultades in situ. Ese equilibrio fue necesario para evitar polarizaciones estériles, reconocer que la labor puede ser difícil sin aceptar que esa dificultad legitime la humillación. Pasado un año, la ciudad mostró señales concretas: reducción de incidencias similares en el distrito, creación de una comisión ciudadana de revisión y la instauración de talleres obligatorios donde se trabajaba con simulaciones y estudios de caso. Las cifras no resolvían por completo el malestar, ni curaban el daño psicológico acumulado, pero mostraban que cuando hay vigilancia pública y evidencia bien construida, la máquina institucional puede corregirse. Jasmine volvió a la escuela con un paso que ya no esquivaba miradas. Dorothy multiplicó sus clientes porque muchos en el barrio entendieron que atender las historias sostenidas devolvía la economía de la confianza. Tyrell comenzó a trabajar con un grupo que monitoreaba paradas de tráfico. Cada mínimo gesto era parte de un proceso lento. No era la promesa de justicia instantánea, sino la construcción de herramientas para evitar la repetición. En cuanto a Callahan, la exposición pública y las investigaciones conllevaron consecuencias que se desplegaron en varios frentes: sanciones administrativas, la suspensión del servicio y la posibilidad de cargos penales en investigación. No era el cierre de una sola historia. Era la inauguración de un proceso que, por su propia naturaleza, podía durar meses o años. La narración muestra que la justicia no siempre es un punto, sino una serie de actas y verificaciones que acompañan la responsabilidad institucional. El mural en la esquina no fue solo una obra, fue un recordatorio público de que la dignidad es colectiva. La placa que se colocó en su base no nombraba un solo rostro, sino una frase que muchos repetían en voz baja: por dignidad, por responsabilidad. Esa síntesis expresaba la lección que Maya, en su trabajo y su familia, había intentado que sobreviviera: que la verdad no se impone, se demuestra, y que demostrarla requiere esfuerzo, técnica, comunidad y, por encima de todo, la voluntad de sostener la dignidad humana como un bien no negociable. En el epílogo personal, Maya caminó un día por la esquina donde las rodillas habían tocado el asfalto. Se paró frente al mural y recordó la textura del pavimento caliente, el zumbido del tráfico, la voz del niño que preguntó: ¿por qué esa mujer está en el suelo? Se acordó de la joven que la había filmado y de los peritos que con su trabajo transformaron píxeles y números en prueba. Pensó en Elena, que finalmente dijo la verdad. En James Wu, que convirtió evidencia en narrativa comprensible para un jurado. En Carter y Holmes, que dieron palabras técnicas a lo que la comunidad intuía. Zoe la tomó de la mano
Y la hija le preguntó, con la sencillez que solo los niños tienen: ¿todo cambió, mamá? Maya la miró con la ternura de quien sabe que las respuestas honestas son mejores que las consolaciones vacías. Dijo: algo cambió, pero queda mucho por hacer. Lo importante es que ahora hay herramientas para que no todo quede en la memoria de la calle. La dignidad se defiende todos los días. La historia de Maya Richardson no se convirtió en una fórmula replicable que garantizaría justicia en todos los casos. No es un manual mágico. Sí se volvió un ejemplo de cómo la combinación de evidencia audiovisual, análisis técnico, estadística, valentía ciudadana y estrategia legal puede, en ocasiones, torcer el rumbo de instituciones cerradas. Mostró también que las transformaciones duraderas demandan vigilancia, insistencia y participación comunitaria. La última escena del relato la muestra en la sala donde, meses antes, el jurado deliberó. Ahora no hay juicio, sino una sesión de trabajo. Funcionarios, representantes vecinales y jóvenes de la comunidad discuten propuestas para mejorar la transparencia en las detenciones. Maya escucha con atención, y cuando toma la palabra lo hace sin grandilocuencias. Propone un protocolo de registro visual obligatorio en determinadas intervenciones, una comisión de revisión externa, y programas de apoyo psicológico para quienes hayan pasado por detenciones humillantes. Sus palabras son concurrentes, pragmáticas. No prometen revoluciones instantáneas, prometen métodos. Al salir de esa sala, Aaron la espera en la puerta. No hay cámaras, solo un silencio compartido, y la conciencia de que la vida continúa. Caminan juntos hacia el mural. Se detienen ante los rostros pintados, y se unen al grupo de vecinos que cuida el jardín. Las manos se embarran de tierra. Las sonrisas son pequeñas. La narración cierra con una idea simple pero potente. La dignidad humana no es un accesorio de las órdenes públicas ni una variable negociable. Es un faro que debe guiar a las instituciones. El caso de Maya demostró que cuando la evidencia se junta con la voluntad y la comunidad se organiza, las prácticas que humillan dejan de ser invisibles. No todo cambiaba para siempre de la noche a la mañana. La justicia, en su variedad de instancias, requería persistencia, pero la ciudad había decidido por fin mirar. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que crea en la dignidad humana. En la descripción encontrarás enlaces a organizaciones locales y nacionales que ofrecen apoyo legal y psicológico a víctimas de abusos y recursos para informarte sobre reformas en prácticas policiales.